Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En el día de hoy vamos a aprender a cómo configurar un router Mercusys AC1200. En este día te voy a enseñar cómo configurar este router, cómo configurar una red de invitados, cómo configurar tu red Wi-Fi, y además de eso también te voy a decir cómo poder configurar una red invisible, es decir, que tu Wi-Fi no lo vea nadie, solamente lo vas a configurar tú en tus dispositivos, en los dispositivos que vas a tener conectados, pero que otras personas se vayan a querer conectar a tu red Wi-Fi nunca la van a encontrar porque no va a aparecer en ningún dispositivo. Este video es a petición de muchas personas que me han consultado con respecto a los videos, todos los videos de TP-Link que he subido, que si las configuraciones que hago en los routers TP-Link también se pueden hacer en los routers Mercusys, que por qué no lo hago en los routers Mercusys. Entonces vamos a crear una serie de videos donde vamos a estar realizando configuraciones en los routers Mercusys. Lo primero que vamos a hacer es conectar un cable Ethernet o un cable de red, un cable UTP, lo vamos a conectar al puerto de nuestro equipo. En este caso, esos 4 puertos que ustedes ven allí, que están de color amarillo, del 1 al 4, en cualquiera de esos puertos lo vamos a conectar. Esos son los puertos LAN de nuestro equipo. El puerto azul que ven allá es el puerto WAN. Por lo general el puerto WAN se diferencia de los demás porque tiene un color diferente. En ese puerto WAN es donde van conectado tu ADSL. En mi caso va conectada mi dispositivo ONU, porque yo recibo una conexión por cableado de fibra óptica. Entonces vas a conectar ese puerto entre el 1 al 4 en cualquiera de esos 4 puertos y lo vas a conectar en tu computadora. Sin embargo, no te vayas a preocupar si no tienes conexión a internet. Para configurar un equipo router o un router doméstico Wi-Fi no necesitas conexión a internet porque vas a configurar el equipo de manera local. Si no tienes cómo conectar, no tienes lacto, no tienes computadora, solo tu teléfono celular, cuando tú compras un router y lo tienes quizás de fábrica, el router por lo general viene con la configuración por defecto, y cuando tú conectas ese equipo emite una red inalámbrica que es su red inalámbrica por defecto. Esa red inalámbrica está sin contraseña, es decir, que si tú te conectas a esa red, tu dispositivo se va a conectar automáticamente a la red. Ahora, después que ya está conectado por red inalámbrica, ya vas a poder ingresar a la configuración del dispositivo. Entonces, de esas dos maneras la puedes hacer, o sencillamente tú mismo resetear o tú misma resetear el equipo. Después que tenga todos estos parámetros, vas a tu navegador de preferencia y vas a ingresar a la dirección IP 192.168.1.1. En el caso de los routers Mercusys siempre utilizan esta dirección, que es la dirección IP por defecto. Simplemente, si quieres más información de cómo acceder, con qué dirección IP debes acceder, con qué contraseña debes colocar para poder acceder a la configuración del equipo, simplemente tú lo que vas a hacer es ver la etiqueta que está debajo del equipo y allí te va a indicar cuál es la dirección IP que debes ingresar en el navegador, cuál es el usuario y cuál es la contraseña que tienes que ingresar. Ahora, si esta etiqueta no se ve o no te aparece, sencillamente busca el modelo del equipo en internet y allí te va a aparecer cuál es en este caso, la dirección IP y cuál es el usuario y la contraseña. Entonces, en este caso te lo voy a indicar. La dirección IP, la que te voy a dar en este momento, es la 192.168.1.1. El usuario es admin y la contraseña es admin. Ya que sabes todo esto, ahora sí vamos entonces a empezar con la configuración del equipo. Bueno, acá ya estamos en el equipo Mercusys AC12 o AC1200. La primera ventana que vamos a ver es la ventana para una configuración básica de este equipo. Si por ejemplo vamos acá en este cuadro que tenemos aquí que dice Device Manager, nos va a mostrar estas 3 pestañas como tal. Una que nos va a mostrar los equipos que están conectados, los equipos que están en la red de huéspedes. Recuerden que este equipo también tiene para configurar una red de huéspedes, y todos los equipos que están siendo bloqueados actualmente. Por acá tenemos la opción de Network, conexión. es decir, conexión hacia internet. Por lo general, para nosotros ver si tenemos conectividad a internet, deberíamos verificar esta parte aquí para ver si ya estamos recibiendo una dirección IP, si tenemos un servidor DNS. Y acá tenemos la opción de wireless, es decir, la configuración de la red inalámbrica. Como ya les dije, esta es una configuración rápida del equipo y que lo podemos sencillamente
configurar tanto la red wireless de 2.4 GHz como la de 5 GHz. ¿Qué significa el SIG? El SIG es el identificador de servicio que le permite a usted poder ver el nombre del equipo. Es decir, el identificador de servicio es el nombre del equipo. Cuando usted está con su teléfono y va a buscar las redes que están conectadas, ese nombre que aparece allí o el nombre que usted le configuró, ese nombre es el SSID. Y el password, obviamente, la contraseña de su equipo. Por lo general, los Mercusys, en algunos casos, cuando vienen ya comprados por defecto o vienen reseteados de fábrica, ellos ya traen solamente el nombre por defecto del equipo y sencillamente no traen contraseña. Por eso es que nosotros, cuando reseteamos el equipo de fábrica o compramos un equipo nuevo, nos podemos conectar automáticamente por la red Wi-Fi, porque es que el equipo viene sin contraseña prácticamente. Entonces, ya le había mostrado que se tenían que conectar por cable, pero por la red inalámbrica se pueden conectar porque el equipo no tiene contraseña como tal. Perfecto, como esta es una configuración básica, usted va a colocar el nombre de su red Wi-Fi, en este caso la 2.4 GHz, y por ejemplo coloca allí su password. En este caso puede configurar las dos redes, la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Primero, la 2.4 GHz, por tener una frecuencia más baja, pues esta red por lo general puede llegar más lejos, es decir, que no va a tener o no va a sufrir mucho por los obstáculos que pueda tener en su casa. Por ejemplo, si usted tiene su equipo encerrado en su cuarto, quizás para que la señal pueda salir de su cuarto y pueda ir hacia otro sitio, pues realmente con una red 2.4 GHz puede llegar un poco más lejos. Si tiene su red Wi-Fi en una zona abierta en su casa, en la sala puede ser, quizás esa señal en 2.4 GHz va a salir de la casa, quizás va a ocupar un poco más de cobertura. Pero la red de 5 GHz a una frecuencia de 5 GHz no tiene ese alcance que tiene la 2.4 GHz, pero la red inalámbrica de 5 GHz es más rápida que la de 2.4 GHz porque es una frecuencia mayor. Sin embargo, la frecuencia a la que ella está operando es una frecuencia muy alta y por lo general su longitud de onda es muy pequeña. Entonces, bueno, por esa parte una tiene mucha diferencia hacia la otra. Entonces, si tú quieres solamente utilizar la 2.4 GHz, desactivas la de 5 GHz y activas la de 2.4 GHz. O si no, desactiva la de 2.4 y activa la de 5. O sencillamente activa las dos. Ya esto es la configuración básica de un equipo. Guarda la configuración. Ya tienes el nombre, la contraseña de tu Wi-Fi y listo. Entonces ya sabes cómo conectar el equipo, ya sabes cómo entrar al equipo. Cuál es la dirección IP que tienes que utilizar para este equipo y sencillamente cómo configurarlo de manera rápida, cómo ver si tienes conexión a internet, si estás conectado a tu prestador de servicio, ver cuáles son los equipos que tienes conectados y también pues obviamente configurar en este caso la parte básica de la red Wi-Fi, que en este caso es el nombre y la contraseña. Ahora, si vamos a la opción avanzada, vean que acá dice Basic. Si vamos a la opción avanzada, puedes ver que acá este equipo tiene varias configuraciones que vamos a ir haciendo en otros videos. Pero en el día de hoy vamos a darle la parte básica, que en este caso es la red de 2.4 GHz o la red de 5 GHz. Ya tenemos la dirección IP y todo. Vamos a la 2.4 GHz. Pueden ver cómo está una red que dice Host Network y está una red que dice WAS Network. Pues por lo general esta es la red normal y esta es la red de huéspedes. Podemos configurar estas dos redes. El huésped es una red que normalmente creamos fuera de la red normal para aquellas personas que se quieren conectar, que llegan quizás de visita a nuestra casa y se quieren conectar. Pues algunas personas también la utilizan cuando van a vender internet a sus vecinos, lo conectan a la red de huéspedes, porque la red de huéspedes tú le puedes configurar un ancho de banda. Por ejemplo, si vas a la Host Network, tú vas a configurar tu SIG. Vean que acá está el SIG de esta red. En este caso la puedes configurar en el básico o quizás también la puedes configurar también acá. Simplemente en el momento en que la configure en el básico, ya automáticamente aquí ya te va a aparecer, ¿no?, el nombre que hayas configurado. La contraseña, si pues obviamente la misma contraseña que ya configuraste en el básico te va a aparecer aquí también. Sin embargo, el básico te lo mostré para que veas cómo se configura de manera rápida este equipo. Sin embargo, en la parte avanzada pues ya vas a poder ver todas las configuraciones más completas. Perfecto, baja el canal, este canal queda como auto, no vayas a configurar otros canales. Si quieres configurar un canal estático es porque tienes dos redes inalámbricas y tienes que configurar una en un canal y la otra en otro canal para que no vaya a haber una interferencia, pero ya eso más adelante se lo voy a mostrar en este equipo. El modo, pues obviamente el modo 11 BGN Mixed para todos los estándares. Acá vas a dejar el canal 20 si así lo quieres, canal de 40 MHz, puedes utilizar los dos o alguno de los dos. Y acá la potencia de transmisión, esto es algo súper importante porque hay muchas personas que
tienen su red Wi-Fi y no quieren que la red llegue a otras partes, porque entonces quizás hay muchas personas que empiezan a conectarse a su red. Entonces, por lo general, tú tienes aquí en este equipo para configurar la potencia. ¿Qué quiere decir high? High quiere decir la máxima potencia. Este equipo va a tener la máxima potencia de transmisión, es decir, que su transmisor va a estar a lo máximo. Ahora, tú la puedes configurar a media o baja. La potencia media generalmente es una red que, si no la tiene un espacio abierto, puede llegar a escasos pocos metros. Por lo general, yo en mi caso tengo la potencia de transmisión configurada en media. La señal Wi-Fi llega únicamente a mi casa, nada más. A la parte de fuera de mi casa hay poquita señal realmente, ¿no? Pero la potencia de transmisión alta sí hace llegar la señal bastante lejos. Perfecto. Entonces ya tienes la configuración del host, ya lo tienes habilitado, la configuración de la red, y sencillamente algo que tienes que tomar en cuenta, muy en cuenta, te lo voy a decir aquí porque no lo voy a hacer en otro video. Ve, esto que está acá, que dice Enable Secure Broadcast, esto es para configurar una red Wi-Fi invisible, ¿sí? Lo he buscado en internet, quizás lo ha buscado en mi canal también, pero yo lo hice con un dispositivo TP-Link. Acá lo puedes configurar también, una red Wi-Fi invisible. Si tú deshabilitas esto, ya este nombre no le va a aparecer en ningún lado. Ya ese nombre, cuando las personas vayan a buscar en sus teléfonos, en sus tablets, en sus laptops, ya no les va a aparecer el nombre de la red inalámbrica. Para ellos no va a haber una red inalámbrica configurada allí. Entonces, esto es configurar una red invisible. Entonces, lo que ahora tienes que tomar en cuenta es que para tú poder agregar un dispositivo para poder conectarte a tu red inalámbrica, tienes que agregar manualmente el nombre de tu red y la contraseña de tu red. No es como antes, que te aparecía el nombre y ya tú le dabas clic y decía, no, ingresa la contraseña. No, ahora tienes que crear o agregar nueva red y sencillamente configurar el nombre de la red y configurar el password para todos los equipos que se vayan a conectar, ¿ok? Esa es la gran diferencia de todo esto. Acá pues tienes la red de invitados. La red de invitados, básicamente lo que tienes que habilitarla, configurarle un nombre para esa red de invitados, configurarle una contraseña. Vean que acá le puedes configurar el límite de velocidad. Por ejemplo, te está dando tu prestador de servicio 10 megabits por segundo, puedes colocarle 1000, que sería equivalente a 1 megabit por segundo, y acá le colocas en down, que es la descarga, le colocas unos 2000, ¿sí? Que sería equivalente a 2 megabits por segundo, ¿ok? Entonces aquí básicamente le estás otorgando 1 megabit por segundo de subida y 2 megabits por segundo de bajada. Esto lo tienes que cuadrar para la red de huéspedes. De acá, por ejemplo, puedes configurar si quieres que tus huéspedes tengan acceso por un tiempo definido. Por ejemplo, si damos clic en Yes, aquí te va a indica las horas que tú quieres que tu cliente esté conectado a esa red. Este router realmente es bastante completo, ¿ok? Tú le puedes decir, mira, yo quiero que él esté activo por 2 horas nada más. Ahí está, el cliente solamente estará activo por 2 horas. Después de 2 horas ya automáticamente ya no va a poder tener conexión a la red Wi-Fi. En este caso, si le vas a otorgar solamente acceso por 2 horas, quizá, no sé, otorgarle un ancho de banda acá, quizá no sea necesario, porque solamente va a estar conectado por 2 horas o por 1 hora. ¿Sí? Entonces acá puedes configurar también el tiempo. Por ejemplo, aquí está marcada todas las horas, lo puedes dejar al usuario. Puedes decir, mira, por ejemplo, qué sé yo, el lunes quiero que esté conectado 1 hora, el martes 2 horas, el miércoles 1 hora. Sí, pues de esa manera lo puedes configurar y sencillamente dar clic en guardar. Eso es todo, señores. Con eso puedes configurar en este equipo, que es bastante completo, una red Wi-Fi realmente completa, tanto para la red de huéspedes como para tu propia red Wi-Fi. Los espero en el próximo video de Mercusys AC1200, porque vamos a estar configurando un control de acceso. Es decir, vamos a estar configurando una lista de control de acceso, una lista negra, una lista blanca, para que aprendan cómo poder evitar que otras personas se conecten sin autorización a su red Wi-Fi. Nos vemos en la próxima. Chao.